Hola Andrés, ¿cómo estás? Ya estamos ahí en vivo. Ahora sí, nuevamente. Dale, dale. Ahora sí, ahora sí que sí. Estoy enviando las solicitudes ya para que nuestras amigas se puedan conectar. Ahora sí, ahora vamos a estar todos. Ahora sí que estamos Ahí. todos. Ah, no, falta la luna, falta solo la luna. Sí, falta la luna. Vamos a esperar unos minutos entonces. Aprovechamos a saludar a toda la gente que está uniendo a este conversatorio en esta fría noche de invierno que nos cobija. ¿Cómo está ahí, Margarita? Bien, ¿y ustedes? Bien, también. Ahí está la luna también. Maravilloso. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha fuerte y claro. Ah, Súper. hola Luna, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, Bien, también. Bien, qué bueno. sí. Sí, bien. Bueno, primero de todo, agradecerle tanto a Margarita como a Luna, nuestra grande invitada de la noche del día de hoy, a este conversatorio que hemos preparado con mucho cariño para todos los que ya se están uniendo. Comentarles que junto con Andrés, que es director de proyectos de Punto de Encuentro Consultores, hemos preparado durante este mes de julio, ya que celebramos, ¿cierto?, nuestro primer año de existencia como consultora, una vez que lo registramos oficialmente. Ya, así que estamos muy contentos de poder tenerla invitada. Y en este marco es que estamos realizando diversas actividades, entre ellas este conversatorio que tiene por objeto hablar temas tan contingentes como son aspectos de carácter socioambiental y justamente vinculándolo con el objeto de ser de nuestra consultora que dice relación con temas del ámbito psicosocial. ¿Ya? Así que desde ya agradecer tanto a Margarita como a Luna que se hayan conectado con nosotros esta noche. ¿Ya? Andrés, no sé si quiere dar unas palabras iniciales también para saludar. Bueno, como me sumo a tus palabras, un año ya que comenzamos con este proyecto, tuvimos también la suerte de trabajar con las dos invitadas, así que fue una muy grata experiencia y aprovecho de aquí de sumar que Ignacio López dice saludos a mis profesoras, así que ahí se traspasa el saludo de Ignacio López tanto a Margarita como a Luna. Gracias. Eso. Eh, Eso más que nada agregar Ignacio, para que podamos dar ya, comenzar de lleno. Sí, súper bien. Para presentarla, ¿cierto? Comentar que tanto Margarita como Lunas de profesión son arquitectas del paisaje y ecólogas paisajistas. Y bueno, además, Luna tiene un magíster, si ahí, que no me equivoco, Luna me puedes corregir, de áreas silvestres, ¿cierto? Y naturaleza por la Universidad de Chile. Conservación de la naturaleza, sí. Conservación de la naturaleza. Así que, bueno, principalmente entonces lo que vamos a hablar son temas obviamente vinculados a nuestro radio de acción, que lo que hemos trabajado en conjunto los últimos 8 meses, ya en realidad de septiembre del año pasado hasta abril del presente año, que como les decía, dice relación con el ámbito de la intervención a nivel comunitario, pero sobre todo con un enfoque bien desde el medio ambiente. ¿Ya? Me gustaría preguntarles primero que todo, ¿cómo ha sido su vínculo, su relación en el ámbito profesional y personal, digamos, con los aspectos que tienen que ver justamente con lo socioambiental? Parto yo. La Margarita se cayó, ¿no? Sí, se cayó. Pero vamos contigo, Luna. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Em, sí, en realidad como el tema ambiental creo que es algo que me atrajo o que me llamó la atención desde el colegio. Y la vinculación con lo social se dio en el pregrado, en Ecología del Paisaje, en que claramente uno trabaja temas ambientales, temas de diseño y eso se aplica de alguna manera con las comunidades, en el territorio, y entonces ahí aparece como todo este espacio más social. Y además tuve experiencia, mientras estabas estudiando, de hacer unos talleres de educación ambiental y ahí entonces hubo una vinculación mucho más fuerte con lo social y con las comunidades como locales y cómo se podía en el fondo trabajar con los niños, con adolescentes, en temas ambientales que también de alguna manera afectaban en lo social y en cómo ellos se relacionaban con su entorno. Eso
como en resumen. Bien, o sea, desde tu inicio, digamos, vislumbraste que tu camino iba por ese ámbito. Sí, sí, se fue dando como, bueno, como que se abrieron como ciertas alternativas o ciertas opciones para poder entrar a lo social desde lo ambiental y es algo que en realidad es una de las cosas que me parece más importante como de nuestra labor como profesionales. Como que siento que claro, como que la formación partió en esto que te decía, como más ambiental, pero el enfoque social también se lo da a uno, no solamente con los trabajos que le toca hacer, sino también como con ciertas inquietudes personales que surgen. Perfecto. Y en tu caso, Margarita, ¿cómo te fuiste vinculándote, me habían dicho, con el ámbito ambiental? Hola, chiquillos, ¿cómo están? La verdad saben que lo escucho súper entrecortado. No sé si ustedes me escuchan bien. Sí. Súper bien. ¿Me repite la pregunta? Bueno, cosas que pasan en vivo. Sí, la pregunta es cómo tú te fuiste vinculándote con el ámbito ambiental, ya con lo que tenía que ver justamente con medio ambiente, naturaleza, etcétera. Yo creo que de toda la vida me llamó la naturaleza, como desde el área profesional, pero también desde otros haceres y oficios y lugares. También siempre con la forma, en el fondo, desde, desde diferentes ámbitos. Después uno lo lleva a un interés como de estudiar, de saber más, a un ejercicio profesional, pero también de pronto cuando uno se vincula desde otros espacios también, no solo desde la profesión, también aparecen otras inquietudes y otros significados también desde lo que es el medio ambiente, más allá de los tecnicismos, de las definiciones, sino como más bien como un concepto más global de naturaleza, como del ser naturaleza también, y cómo desde ahí surge no solo un ejercicio profesional, un quehacer, una pega, con mucha pasión, sino que también la reflexión sobre el cómo nos vinculamos con la naturaleza, cómo hacemos uso, abuso y llevarlo también a otros espacios como de reflexión. Yo creo que ha sido como bien transversal mi acercamiento, no solo como desde lo profesional. ¿Me escuchan? Sí, súper bien, Sí. Nica. Andrés, Yo lo escucho No, súper mal, así que me va a costar seguirlo. Andrés, no sé si te gustaría hacer alguna pregunta tanto sí, me gustaría indagar un poco también a una pregunta más bien como más genérica. ¿Cómo ustedes creen que está ahora la situación medioambiental como a nivel país? Así a grandes rasgos. ¿Qué creen ustedes como personas que trabajan un poco más en el área? ¿Creen que vamos bien encaminados? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Parto yo o Margarita? La que desee. Luna, si quieres, Margarita. Partamos contigo, Luna. Sí, yo siento que es un tema bien grande, entonces quizás hay algunos puntos que se pueden tomar, pero en general, en términos como medioambientales, siento que Chile está al debe. Tenemos muchos pasivos ambientales, muchos problemas de contaminación, de degradación de paisaje, de fragmentación de hábitat, de poco cuidado de lo nativo, de los paisajes. Tenemos temas en relación a cómo se obtiene energía, por ejemplo. Incluso ahora, en estos días, ha estado dando vuelta esa noticia de que quieren hacer una central de paso en el Truful Truful, y entonces la comunidad de Milipeuco
que está vinculada al Parque Nacional Conguillío, está como haciendo harto movimiento para parar este proyecto, porque en el fondo genera impactos no solamente en el río, sino también a los temas de turismo, que un poco es como por lo que se mantiene harto Milpeuco como ciudad o como localidad. Y ese es un ejemplo de muchos. Siento que por otro lado está un poco de moda lo verde, lo ecológico, lo eco, y entonces, claro, hay harta como visibilización de lo ambiental, de la importancia del medio ambiente, de la naturaleza, de la biodiversidad. Y incluso ahora con esto de la Convención Constituyente también el tema ambiental y el tema del agua, hoy día asumió un gobernador en Valparaíso que es del movimiento de protección del agua, entonces también hay harto movimiento en pos de la naturaleza, en pos del medio ambiente, pero todavía no hay una conversación como real o algo más vinculante que permita proteger el medio ambiente, proteger el entorno, el paisaje. Entonces, por eso me refiero a que estamos al debe, ¿no? Como que siento que hay muchas cosas por hacer todavía. Siento que por otro lado, en relación a estas cosas que han ido surgiendo, como de los movimientos y de la convención y del gobernador, como que hay más gente unida para poder pedir o luchar por este medio ambiente, como sin contaminación y sin tantos problemas ambientales. Pero claro, todavía no llegamos a un punto en donde la conservación o el uso adecuado de los recursos eh, permita recuperar ciertos paisajes que se degradaron. Entonces hay harto que hacer todavía. Encuentro que bueno, que obviamente hay que seguir trabajando en pos de eso, pero hay mucho que hacer aún. Perfecto, muchas gracias. Un diagnóstico que no deja de ser un tanto desolador, ¿cierto? Cuando vemos, por ejemplo, que estas zonas de sacrificio son denominadas, podemos ver, por ejemplo, la región de Valparaíso, de Quintero, Puchuncaví, están bastante mermadas justamente con estas empresas, digamos, que intervienen y que tienen un alto impacto para la vida, ¿cierto?, de las comunidades. Margarita, en tu caso, ¿tú cómo lo percibes? Margarita, no sé si nos está escuchando. Justo se salió. Justo se salió. Sí, aprovechamos para la gente que está conectándose a esta hora de la noche y hay una pregunta de Isabel Martínez, arquitecto, a quien desde ya le mandamos un fraterno saludo. Dice que buen tema y gran saludo a Luna Chiang, fantástica profesional y hoy amiga, a Margarita también. Muchos saludos. Queda tanto por hacer en nuestro hermoso paisaje. Bien, así también mucha gente está saludando y preguntar justamente en base a lo mismo, Luna, porque vemos que, si bien es cierto, cada vez toma más fuerza el ámbito de lo verde, ¿cierto? Muchos hablan de un capitalismo verde, donde entiende la naturaleza como un recurso que obviamente se funda en la explotación justamente para la acumulación de capital, ya donde hay una utilización de ver la naturaleza como un recurso justamente en función de la economía. Pero muchas veces también se aleja de un panorama que tiene que ver que lo ambiental también nos funda a nosotros como seres humanos. O sea, podemos ver, por ejemplo, en las grandes ciudades, cómo los espacios verdes justamente no son visibilizados muchas veces y que justamente también en el ámbito de la conversación, entre el diálogo que surge entre las comunidades, los seres humanos, tiene un impacto directo en nosotros, en el ámbito psicosocial, ¿cierto? Que el ambiente también me constituye a mí como individuo. ¿Cómo ves tú ese panorama en términos generales en Chile? Bueno, es un poco lo que decía la Margarita, como de su relación con el tema ambiental, ¿no? Es como esto de crecer como siendo vinculado con la naturaleza, con el medio ambiente, y siento que en Chile el panorama es como, es dispar.
así como hay movimientos más bien como en esto que dices tú, como de la naturaleza y el medio ambiente como recurso, también por otro lado está esto de la naturaleza como con su valor intrínseco o la biodiversidad con el valor no solamente para poder como alimentarnos o sustentarnos, proveernos, sino como de este valor que tiene como parte de la naturaleza también nosotros. Y entonces en ese sentido la vinculación también es dispar. Yo creo que en algunos casos somos algunos los privilegiados de haber podido crecer como vinculados a esta naturaleza y poder, no sé, visitar las áreas nacionales, los parques nacionales o visitar ciertos lugares naturales que nos generan como también ese vínculo y ese amor por la naturaleza, pero también hay mucha gente que es ajena a esto, ajena a su entorno, que no conoce los paisajes, incluso hay gente que nunca ha ido, por ejemplo, a la playa, Claro. y eso también está vinculado en muchos casos a los temas de educación, o a los temas de los recursos que tenga, por ejemplo, una familia. Entonces, en muchos casos se puede ver que en barrios vulnerables es donde hay menos acceso a los lugares naturales, menos acceso a las áreas verdes en la ciudad, y como la educación a veces también está al debe, eh, también ahí hay menos acceso a entender, a disfrutar lo que es el medio ambiente, el paisaje, la naturaleza. Eh, y entonces creo que eso también influye en cómo se dan estas relaciones en todos los ámbitos, con el medio ambiente, con lo ambiental. Claro, de respecto a lo que tú señalas, Luna, de una u otra manera, ahí donde también se vuelve como el problema del que tiene relación como con el medio ambiente, como un problema socioambiental, porque ya influye este, el entramado social o comunitario, que tal vez como tú bien señalas, por ejemplo, que claramente en los barrios que tienen menores recursos monetarios y menores accesos, también se suma que los accesos a áreas verdes son menores, pues, y eso claramente tiene un impacto negativo en lo que es también el desarrollo de la vida, porque claramente el acceso a espacios de recreación igual es un derecho, está como gestionado como tal. Entonces me llama también un poco la atención y quería preguntarte, en base también a tu experiencia, cuáles han sido de pronto algunas dificultades que tú has visto o que tú percibes respecto como a la Ujú. implementación de proyectos sociales ligados a, al desarrollo medioambiental, al cuidado del medio ambiente, a la No alcancé a escuchar lo último de la pregunta, pero em, siento que la brecha como de eso, es lo que hablábamos, como de los barrios vulnerables, está dada también por el acceso a los recursos. Entonces, por ejemplo, yo trabajo en una oficina que hace proyectos de espacio público y que logra generar áreas verdes y mejorar espacios públicos en base a fondos del Estado. Mm, Y entonces, de alguna manera, eso también permite que se disminuya la brecha. Pero sigue siendo, como son espacios vulnerables, no solamente hay un tema como del recurso que se invierte del Estado por hacer un diseño o una construcción estamos hablando de un área verde urbana, ¿no? claro, sí, O sí, sí. rural. Pero también hay que pensar en la mantención, en cómo eso se puede gestionar a través del tiempo para poder mantenerse en buen estado, para mantener el buen estado del mobiliario, del equipamiento, de la vegetación. Y entonces sigue siendo un problema. Eh, el hecho de que las comunas más pobres tienen que incluir sus recursos en otros usos, que no son los espacios comunes públicos como las áreas verdes. Y entonces eso también
creo que es como la máxima dificultad, ¿no? Y en el caso de los espacios más naturales, eh, también hay un tema como del acceso, ¿no? Lo que les comentaba. Claro, Eh, Existen, por ejemplo, los parques nacionales, hay en todas las regiones o en casi todas las regiones de nuestro país, pero en muchos casos están alejadas bueno, y son en el fondo como áreas que permiten que una persona común y corriente pueda tener acceso a la naturaleza, a un espacio más prístino o un espacio menos intervenido, más silvestre, más natural, pero como son áreas protegidas, no necesariamente están cerca de la ciudad. Y por lo tanto también es la gente de menos recursos la que tiene menos acceso a poder ir a esos lugares. Entonces termina siendo como un poco círculo vicioso en ese sentido, porque eso también hace bueno, que, por ejemplo, no sé, por la OMS dice que el acceso a áreas verdes o espacios de ocio, de paseo, también permite que mejore tu calidad de vida, ¿no? Y entonces, claro, si la gente con menos recursos tiene menos acceso a las áreas verdes públicas, eh, perdón, urbanas dentro de la ciudad, pero también tiene menos acceso a las áreas silvestres protegidas o a otras áreas naturales fuera de la ciudad, al final termina siendo como eso también influye en su mala calidad de vida, ¿cachai? Entonces también es claro. un círculo vicioso en ese sentido. Claro, se da este juego que al final es una doble, ¿cómo se llama esto? No sé si llaman, no creo llamarlo como doble vulneración, pero es un doble efecto que se genera, que a tanto a nivel urbano uno no se acerca, pero tampoco puedo salir de la ciudad porque en mi situación actual de vulneración Ujú, tampoco me permite poder como acercarme a estos espacios de recreación y poder claramente conectarme como con la naturaleza desde otros ámbitos también. ujú. Sí, obviamente hay, no sé, pues hay excepciones a eso, ¿no? Por ejemplo, en Santiago, que tenemos una ciudad muy grande y muy densa, existen en las comunas de la periferia, que en algunos casos son las comunas de bajos recursos, existe acceso irregular, podríamos decirlo, a ciertas áreas más naturales en Claro, los cerros. Pero eso no es para todos, ni no, todas. Es para algunas personas que llegan a estos lugares. exactamente. Sí, ahora, punto Luna, eh, efectivamente yo creo que la región metropolitana, y aquí no es por caer en un centralismo, de hecho nuestra consultora se funda en Valparaíso, ¿ya? Hemos trabajado en otros lugares, también allí en la comuna de Rancagua, ¿cierto? En Santiago principalmente el último proyecto en el cual nos tocó trabajar juntos. Pero en Santiago pasa que es muy gráfico para poder ver esa diferenciación social, ¿cierto? A medida que, como uno lo grafica, ¿cierto? Va avanzando hacia el oriente de la capital, uno se da cuenta que los espacios son más propicios para la vida en común, ¿cierto? Hay hermosos parques, áreas verdes, ¿cierto? No así para el sector poniente, ¿ya? Y esto no hace una Ujú, caricatura, sino que deja en muestra, digamos, cómo también los ciudadanos conviven los unos con los otros. Y acá pasa un tema y te lo quiero preguntar derechamente con Estación Central, ¿cierto? Ha sido un tema súper bullado y hoy día un candidato presidencial por lo demás, que fue alcalde, ¿cierto? Fue el edil de la comuna. Se edificaron diversos edificios en los cuales si ya para un santiaguino tomar el metro o esperar la micro ya demandaba mucho tiempo, imagino yo en estas grandes torres, lo que significa a su vez también esperar, por ejemplo, un ascensor. Entonces también influye en la calidad de vida, impacta en cómo la ujú. gente se organiza. ¿Cómo tú visualizas ese tema de la planificación urbana? Es un tema, es algo que hablábamos con la Margarita y que era parte como de este trabajo que hicimos en conjunto con ustedes. Eh, lo que pasa mucho es que la planificación urbana, la planificación territorial, de alguna manera pretenden ser herramientas o instrumentos que ordenen el territorio y que de alguna manera también limiten ciertas actividades en ciertos lugares que tienen más valor ecológico o en relación a ríos o paisajes con ciertos riesgos o vulnerabilidad.
Pero, a ver, Margarita, a ver si alcanza a escuchar. Pero lo que pasa con estos instrumentos de planificación es que muchas veces llegan tarde. Llegan cuando la intervención ya se hizo o la regulación no es clara, y entonces no siempre el instrumento que pretende facilitar un desarrollo más sostenible o algo un poco más como a escala de lo humano, logra poner ciertos límites. En el caso de Estación Central, creo que también tiene que ver con eso, con que no, o no existía el instrumento de planificación de plan regulador o no estaba actualizado, y muchas veces también hay manos que se meten por ahí y permiten o logran hacer ciertos cambios no muy amigables con las comunidades en pos del desarrollo inmobiliario, que es algo que no solamente se ve ahí en Estación Central, que están estos llamados guetos eh, verticales, claro, mucha densificación, cero áreas verdes, y anda a saber tú cómo se hizo esa construcción, pero también me acuerdo que en Ñuñoa existía un instrumento de planificación, un plan regulador, y de pronto se hicieron ciertas modificaciones en torno al eje de Irarrázaval, a esta avenida, y entonces se construyeron edificios de más de 20 pisos, y eso también cambió la configuración de, no solamente como de la línea del cielo, ¿no? Sino como eh, de el uso del espacio, de la cantidad de personas en los barrios, del el asoleamiento hacia las viviendas en los entornos a estos espacios. eh, y entonces es bien eh, perjudicial en el fondo, como que aquí sí existía el instrumento, pero de alguna manera no sé si se usó mal o se permitió hacer algo que no era como lo ideal para la comunidad, eh, porque quizás había otros intereses, pero finalmente eso termina perjudicando no solamente a la gente que, no sé, pues que vive al sur de estos nuevos edificios, porque ya no les llega el sol que les llegaba, sino que también perjudica de alguna manera a los barrios y perjudica también a la gente que vive en estos edificios. O sea, eso que decías tú en Estación Central de la gente que hace fila para subirse a un ascensor. Y eso también afecta la calidad de vida de esas personas. Hoy más ahora que estamos en un escenario de pandemia, que la gente vive con hacinamiento, y entonces eso también aumenta como los riesgos que se puedan tener de contagio, y aparte de pasar el mal rato, como que la gente quizá prefiere no salir para no tener que hacer fila de vuelta. Eh, Hay hartos temas como que afectan la calidad de vida finalmente. Desde luego que sí, y para ser justo, o sea, no solamente Estación Central, ahí te pregunto directamente a Andrés, ¿cierto? Con lo que ocurre en Valparaíso, con los cerros, donde si en algún tiempo la iglesia San Francisco, ahí en Cerro Barón, ¿cierto? Era el punto más alto de la ciudad, hoy día vemos que, por ejemplo, Placeres está lleno de edificios, ¿cierto? Bueno, Barón, ¿para qué decir? Y así otros más que se van sumando. ¿Cómo lo ves Claro. tú, Andrés? De hecho, a mí me llama igual mucho la atención ese tema porque de una u otra forma ahí en el tema como de la ocupación del espacio también se cruza este conflicto de la habitabilidad y cómo también eso de una u otra forma al no solucionar un problema tan complejo, porque todos merecemos y tenemos derecho a tener un techo, cómo de una u otra manera también ese problema de la habitabilidad de la vivienda también se ha traspasado a otro espacio. Por ejemplo, nosotros, bueno, junto con Luna tuvimos también la experiencia de conocer de que en algunas partes de Santiago, en ciertas comunas, había mucha toma de terreno cerca de los ríos. Entonces, de una u otra forma, es preciso comprender de que, claro, de que si bien existe un conflicto medioambiental, se complejiza mucho más por otros problemas sociales también que están a la base. De hecho, ahí me recuerdo que sucedía un tema muy importante, que era que, claro, se había una toma de terreno que es completamente legítima,
y cuando se intentaba regularizar, no se podía porque claramente faltaban algunas voluntades de parte del municipio y darle realmente una solución a eso. Pero como eso demoraba, daba paso a otras cosas, que se contaminaran las aguas, de que se tomaran ciertos terrenos y se utilizaran o se explotaran. De hecho, entonces, claro, eso a mí también me llama un poco la atención y me gustaría también saber cómo ve también Luna esta complejidad respecto a los problemas sociales y cómo se superponen, por ejemplo, este problema de vivienda se junta con que termina provocando un problema al medio ambiente. ¿Mm? ¿Cómo crees tú que esa complejidad afecta en la misma intervención de la solución de estos problemas, de estos conflictos? Se cae la margarita. También se produce esto como de círculo vicioso, ¿no? La gente que llega a vivir en el borde del río es gente que no tiene casa, Claro, y que llega a habitar estos espacios o por desinformación, o porque alguien le dijo, bueno, aquí es donde tú puedes instalar tu casa, independiente que sea un espacio de riesgo de inundación, ¿no? También pasó en Copiapó eso en algún momento. claro. No sé si se acuerdan, hace varios años Sí, bueno, que Copiapó tiene un clima distinto, ¿no? Estamos hablando de Santiago, que ya estamos con épocas de sequía, entonces los ríos traen menos agua, y en Copiapó el río casi seco, pero llega un frente de mal tiempo, llega un aluvión y se lleva todo y se lleva las casas, eh, pero la gente como que no piensa en eso, pues no piensa en esa eventualidad, sino que piensa como en la necesidad de hoy. O sea, claro. la vivienda es como uno de los requerimientos de las personas más básicos. Y entonces, si porque, eso que les decía, si por desconocimiento o porque alguien les dijo, ponga ahí su casa, si la gente ve ese espacio disponible, lo ocupa, pero eso genera, claro, no solamente riesgo de que el río te lleve si es que llueve o que se lleve tu casa, eh, sino que también, como tú dices, Andrés, hay un tema de la contaminación que se produce, las aguas grises o las aguas negras que se generan en estas viviendas irregulares. También ahí se produce hacinamiento, la gente no vive en buenas condiciones de vida porque finalmente en muchos casos son construcciones de materiales livianos, y entonces hay un montón de problemas que pueden ser como, claro, no tienen urbanización estos viviendas, entonces no hay luz, no hay agua potable, no hay alcantarillado, y entonces eso también hace que la gente siga viviendo en una condición poco favorable. Exacto, comparto, Margarita. adhiero adhiero a lo que señalas. Ita, ¿nos escuchas? Sí, parece que sí o no, ¿no? No sé si nos logra escuchar, pero ahí, a propósito de lo que menciona la Luna, mientras ahí se trata de ver temas técnicos propios de esta realidad en la cual estamos inmersos. Justamente cuando se señala estas diferenciaciones sociales, ¿cierto? De acceso a lo verde o a lo público o espacios que tienen que ver con lo medioambiental, me pasa muchas veces que en estas lógicas del derecho a la vivienda, ¿cierto? O esta necesidad imperante en gran parte de la población, pareciera ser que el tema medioambiental pasa a un segundo plano. Me explico de otra manera. Si tuviera que analizarlo en función de una escala de necesidad de Maslow, ¿cierto? La vivienda es una necesidad imperante, ¿cierto? Es donde habito, donde me relaciono, donde en el fondo se constituye mi vida, mi día a día. Y pareciera ser que lo ambiental estuviera obviamente en esta pirámide mucho más hacia la cúspide, digamos, para tener un entorno un tanto más hermoso. Sin embargo, me parece que en esta escala de necesidades
pareciera ser que hay un tema bastante difuso, digamos, en el cual no necesariamente una se tiene que superponer a la otra, sino que debiesen ir tomadas de la mano. Porque es indudable que el derecho a la vivienda debiese estar garantizado, desde mi perspectiva, ¿cierto? Y garantizado como un derecho humano. Sin embargo, obviamente, ante la necesidad imperante de poder establecerse, digamos, en algunos lugares, ¿cierto? El borde río constituye un panorama un tanto más esperanzador para estas familias, ¿cierto? Sin embargo, pareciera ser que un elemento dicotómico, es decir, que lo ambiental puede quedar justamente, o estos espacios verdes que me den mayor confort, ¿cierto? Para ciertas clases sociales, mientras que para el resto tenemos que sobrevivir. Entonces, me parece, desde mi perspectiva, que pareciera ser contradictoria o pareciera ser una más imperante que la otra, sin embargo, debiesen ir tomadas de la mano. No sé qué te parece a ti eso, Luna. Estoy de acuerdo, creo que, bueno, la vivienda, eso que tú dices, es como, o lo que hablábamos, es algo que es básico, ¿no? Pero el acceso a la naturaleza o a un área verde, eh, también, sí, también debiera ser básico. Siento que son complementarios en todo caso, eh, pero claramente para las gentes que no tienen vivienda, el tema de los espacios públicos, las áreas verdes, tiende a ser secundario, mientras que lo importante para ellos es tener un lugar donde vivir. Y eso también creo que desde su perspectiva, creo que obviamente se justifica, porque tú necesitas ahí un techo bajo el que vivir, y después lo demás se verá. Pero sí, siento que deberían ir de la mano, y más por eso que les comentaba antes, que el vivir o tener un espacio de ocio, tener un espacio verde, tener conexión con la naturaleza, también es parte de nuestra calidad de vida, también aporta a la calidad de vida, y por lo tanto, sí, pues deberán ir juntos, pero no siempre se puede hacer, y frente a la carencia de vivienda, ahí hay algo que toma jerarquía por sobre otra cosa. Claro, despejando entonces, que coincidimos en que aquí debiese haber, así como el nombre de nuestra comunidad, un punto de encuentro entre la necesidad y el derecho a la vivienda, ¿cierto? Y también el derecho a un espacio amigable. Podemos develar que las condiciones estructurales de existencia, vale decir que política, aquellos que están en la toma de decisiones, justamente también debiesen propiciar estos espacios, los cuales en una sociedad de alto consumo, de entender la naturaleza como un recurso, ¿cierto? Más que una coexistencia pacífica entre los individuos y la naturaleza, ¿cierto? O como otras cosmovisiones, ¿cierto? Que entienden que que la tierra no es de nosotros, nosotros pertenecemos a la tierra. Desde ahí podemos ver que hay condicionantes estructurales, las cuales sin lugar a dudas determinan este tipo de situaciones y este tipo de problemas. Así es. Mientras tanto, estoy aquí tratando de que Ita se pueda unir a nuestra conversación. Respecto a eso, quería señalar algo, preguntar también que alguna de nuestras invitadas, obviamente esto sería a modo de hipótesis, claramente porque no conocemos tampoco los datos como empíricos, pero desde su experiencia de trabajo, ¿cómo ustedes creen que se dan, por ejemplo, las intervenciones medioambientales respecto al trabajo como con la comunidad? Me explico, ¿suelen ser desde abajo para arriba o suelen ser desde arriba para abajo? ¿Cómo ven ustedes eso? O claramente si en algunos casos se genera una mixtura en términos de las decisiones, o cómo, a su opinión, cómo creen que se ha ido abordando la intervención medioambiental en relación con la participación que pudiera tener la comunidad o la injerencia que pudiera tener la comunidad en los proyectos. Desde su experiencia, como digo, porque no tenemos tampoco un dato como empírico que nos pueda señalar cuántos proyectos son desde arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba. Margarita. ¿Me escuchan? Porque lo escucho súper mal. Sí, Ya, súper. Si entendí la pregunta era cómo veíamos que se articulaba como la relación en cuanto como a la jerarquía, de cómo iba subiendo, se escalonaba, exacto. Sí, los cómo proyectos se debía dar. como en el sentido, ¿cómo ustedes lo ven? Si se desarrollan más desde abajo hacia arriba
o desde arriba hacia abajo, y cómo eso también afecta en el desarrollo mismo del proyecto. Oh, se nos cayó la ITA. De nuevo. Tiene problemas con el internet. Sí. Ya, voy a responder yo de nuevo. Puedo tomarme la palabra. Creo que depende. Cuando en un territorio tienes un grupo organizado que trabaja por el medio ambiente, por la naturaleza o por la defensa de algún animal o alguna planta o algún lugar, es este movimiento, este grupo de personas, esta comunidad, la que presiona a las autoridades, la que presiona a los gobiernos regionales, los gobiernos comunales, es la que activa ciertas cosas. Pero además, en algunos casos, bueno, todos los proyectos que son de gran intervención, los proyectos que entran en el sistema de evaluación de impacto ambiental, proyectos de gran intervención o de gran envergadura, tienen incluido un proceso de participación ciudadana. Eso es como dentro de los pasos a seguir, necesitan tener participación ciudadana y entonces se da un periodo o un conjunto de periodos que permiten que las personas den su opinión o hagan consultas, pero ahí también pasa que no siempre hay acceso a esa participación. O sea, la gente quizás sabe que hay algún proyecto dando vuelta, pero no necesariamente sabe dónde participar, dónde dar su opinión, dónde hacer las consultas. Y en los casos de proyectos de espacio público urbano o rural, de espacio público en general, cuando son municipales o cuando son del Serviu, cuando son de MIMBU, también incluyen un proceso de diseño participativo. Y entonces ahí es la consultora que está haciendo la elaboración del proyecto previo a la construcción, tiene que llevar a cabo con algún equipo de especialistas del área social, tiene que llevar a cabo un proceso de diseño participativo. Y entonces ahí es la consultora, que en el fondo es como el que realiza el trabajo para el municipio o para el Serviu, para el MIMBU, la que se acerca a la comunidad para consultar, para hacerlos participar, para mostrar el proceso de los proyectos y para saber las inquietudes de las comunidades. Y ahí muchas veces aparecen no solamente personas naturales, sino que también aparecen organizaciones ambientales, organizaciones sociales, que en muchos casos trabajan hace mucho tiempo en un territorio y ellos llegan con ciertas inquietudes o llegan con ciertas solicitudes y también ellos van en el fondo dando su opinión respecto al proyecto que se está elaborando. Entonces, depende del caso. Claro. Y a veces es una mixtura, como tú dices. Sí, es importante igual señalar eso, que los proyectos sí o sí tienen que tener este apartado de participación. Eso es sumamente importante siempre tenerlo presente, porque cualquier proyecto, para que la gente siempre sepa que siempre tiene derecho ahí a decir, oigan, ¿por qué están haciendo esto? A preguntar. Sí, de hecho en los proyectos de espacio público, creo que hace 10 años no era siempre en todos los proyectos, pero lo he visto cada vez más. Creo que ahora en todos los proyectos que se están realizando de espacio público se incluye una etapa de participación, o sea, varias etapas en realidad, Claro. de participación ciudadana. En principios para recoger como las inquietudes de las personas y después en las etapas que ya está el proyecto como más elaborado, más diseñado, se muestra una parte del proyecto para que las personas también puedan opinar al respecto. Pero claro, está incluido dentro de. Sí, en esa instancia, Luna, que tú abordaste y que nos tocó vivir a nosotros, ¿cierto? En un proyecto que culminó hace muy poquitos meses, en abril, en la cual trabajamos en conjunto 8 meses, ¿cierto? Como comenté al inicio. Pasa que el tema de la participación, y aquí no caer en tediosas afanes conceptuales, pero sí hay que entender cómo definimos participación.
Porque el concepto de participación, más allá de lo que nos dice la Real Academia Española, ¿cierto?, respecto a cómo se entiende la participación en espacios comunitarios, tiene que estar metodológicamente definida. Y al respecto, ¿cuál es tu visión respecto a la capacidad deliberativa que tiene la participación de las comunidades y las organizaciones para el desarrollo de proyectos? Porque muchas veces puede ser que a nivel consultivo, podríamos decir en un lenguaje más bien coloquial, un saludo a la bandera, mientras que no tiene un asidero, digamos, en el impacto real de los proyectos que ahí se van a ejecutar, ¿cierto? Porque hay un diagnóstico, obviamente, donde se invita a las comunidades a participar, a los ciudadanos, a los organismos que ahí se desenvuelven, pero muchas veces no necesariamente va a tener un correlato a la hora de ejecutar algún proyecto. ¿Cómo tú lo visualizas eso, esas tensiones que se generan? Ahí también va a depender del proyecto. Siento que en algunos casos la participación sí puede influir en cómo se lleve a cabo un proyecto. Y eso también va a depender del tipo de proyecto y va a depender de si la comunidad que participa está organizada. Pero claro, en otros casos es solamente como una cosa un poco consultiva, medio virtual, y que no tampoco va en todas las etapas, ¿no? A veces la irrelevancia de la participación está quizás en las primeras etapas en que se empieza a levantar información y después ya cuando está la cosa más de propuesta, la participación quizás es un poco menor. Perfecto. Bueno, ahí se está uniendo Ita. No sé si nos logra escuchar esta de Ita. ¿Me escuchan? Sí. Súper. Háganme señas porque no lo escucho yo. ¿Sí? ¿Me ven? Estamos hablando en torno a la participación ¿Sí de o las no? comunidades particulares. Sí. Ita, no sé Es si nos que yo puede compartir tu... no lo escucho. Es No que lo le escucho escriben, cuando estoy adentro, pero si no estoy adentro lo escucho. Entonces me voy a colgar de lo que escuché que estaba hablando la Luna. Y no sé si es lo que estaban conversando, pero me voy a agarrar de eso como suponiendo, como qué tan efectiva es la participación, ¿no? Yo creo que muchas veces es un trámite, así honestamente. Claro, sí. Sí, como dice la Luna, se ha avanzado muchísimo, pero no es tan real ni tan efectiva. Yo creo que como que el principal problema es que existe como una desconexión desde donde se levantan las bases de los proyectos, las políticas en el fondo y las formas de hacer las cosas. Les comentaba ahí, la Luna tiene otros matices, incluso hay otros programas que trabajan como no sé, como el programa del Quiero mi barrio, que trabaja bien inmerso con las comunidades, como en los entornos donde se instalan los proyectos. Igual muchas veces queda el debe y es más como em, preguntar ciertas cosas, que la gente pueda tomar ciertas decisiones respecto a, no sé, a las tonalidades de la floración de las plantas que cree, pero no deja de ser algo como una pastillita. Muchas veces se toman desde las bases, desde cómo se levantan los proyectos, desde cualquier índole, desde otras esferas, desde otros grupos, muchas veces lejanos a los territorios, lejanos a las comunidades, lejanos a los usos, a las tradiciones de cada lugar y de cómo se habita, y se tiende como a subordinar o a creer que es menos importante lo que la gente puede aportar desde sus conocimientos no técnicos o no, al final técnicos, con los tecnicismos de cada institución, con los tecnicismos de cómo se define desde la arquitectura, el urbanismo, el paisajismo, lo que es un espacio público, o cómo nos inventamos las ciudades, y desde las áreas más rurales, incluso cuando pasan a temas que tienen que ver con las comunidades, con otros tecnicismos, lo que pasa con el agua, cuando llega la devaluación general de agua y otros temas que todos tienen como sus tecnicismos. Y la gente común
se relaciona de otra manera, tiene otras formas de nombrar las cosas y por sobre todo le otorga otros valores que no están formalizados como en estas técnicas, desde donde se expresa y desde donde se levantan las iniciativas. Y cultura que hay desde los mundos. Porque pasa que cuando uno está en reuniones de participación ciudadana, todo esto suponiendo que me están escuchando. Así que si me pueden mandar un dedo para arriba o algo. Pero pasa muchas veces que cuando uno está en las reuniones, vea, bacán, o cuando uno está participando de esta instancia, se hace como polos, ¿no? Están como profesionales técnicos y la gente, como si fuera algo de otro mundo, la gente de otro planeta. Y los profesionales que vienen siempre de afuera, siempre. Entonces se hace como una separación gigante cuando al final somos todos seres humanos, vivimos todos en el mismo planeta, somos todos ciudadanos, menos suerte y oportunidades, porque si tienes la suerte de tener una casa, comida, educación, tener un tiempo para dedicarle al descanso, tu mente al ocio, que puedas salir a a la naturaleza y no tener una cantidad de cortisol y de estrés en tu organismo para poder respirar y sentir la brisa o conectarte con el pasto, con el olor, eso es un privilegio gigante. Desde lo que me cuelgo también, desde ya poder acceder a eso y a un lugar natural de calidad. Las plazas y los parques son lo que nos va quedando en las áreas urbanas como zonas de roce entre el humano y lo natural, pero igual son áreas que no tienen espíritu finalmente. No tienen tanto espíritu como un bosque antiguo, como una playa, como el mar. Son diferentes, es diferente. Entonces, cuando se dialoga en las participaciones, que es lo que vimos también trabajando juntos, aquí los cuatro, es que se hacen como brechas gigantescas y se tiene mucho miedo desde las partes técnicas, desde los servicios públicos, de lo que la gente vaya a decir, porque los ven muy reactivos, pero resulta que la gente, todos, estamos cansados que se nos presenten los proyectos cuando ya están listos y están cocinados, como cuando te invitan a los matrimonios y te llega el parte, pero no te invitan, te invitan a la misa, pero no a la comida, es como que te participan de lo que está pasando. Y eso es súper nefasto, pues genera una brecha gigante. Entonces muchos se disocian como los lenguajes, siento yo. Desde las áreas técnicas se habla todo muy técnico, es un horror gigante. Es difícil comunicarlo porque se cree que la gente no entiende. La gente sí entiende y sí sabe. Sí lo entiende, todos lo podemos entender. No tiene por qué ser tan complejo y eso es como yo creo que parte del enfoque que hay que tener. Claro. La gente tiene derecho a enterarse de lo que sucede y que se lo expliquen en los términos que lo puedan comprender como personas no menos inteligentes, sino que no manejan esa terminología, ¿no? Y por el otro lado, la gente, las comunidades ponen en valor temas o señalan cosas que dramatizan, ¿no? Como si fueran exageraciones, como, ay, que esta organización es como, es política, es confrontacionales, o la señora de no sé dónde, siempre con el mismo tema, y bueno, y esos son los temas también. Entonces hay como un miedo ahí al diálogo y como que se entiende a hacer como esta ruptura y muchas veces pasa con que la costura va también como por llevar a lo común y lo común debiera trascender los lenguajes, las formas y en el fondo siempre al final, a la base, está para mí, como yo lo veo y como yo lo veo que sucede también en los diálogos en los que participamos nosotros, a la base todos quieren lo mismo. Todos quieren proteger la naturaleza, todos quieren conservarla, todos sentimos intuitivamente la salud y el bienestar cuando estamos en la naturaleza. Sabemos que es importante una oposición entre lo público y lo social, que imposibilita muchas veces eh,
llegar a acuerdos y que se toquen los temas y como no sentir de nombrar ciertas cosas o de hablar de valores que no son tan cuantitativos, sino que son más cualitativos, como los valores espirituales o los valores o el bienestar para la salud mental, más que nos hace muy bien, si todos sabemos, pero ¿por qué? Por ejemplo, se habla mucho de conectar con la naturaleza, pero ¿qué es conectar con la naturaleza? ¿Qué es finalmente conectar con la naturaleza? ¿Somos seres naturaleza? ¿Caminamos con la naturaleza? ¿Podemos sentirlo? Porque si no podemos conectar, porque estamos demasiado estresados, también nos vamos como cerrando. Entonces nos cuesta también después poder volver a conectarnos y poder llegar a los espacios comunes, porque tenemos como todas nuestras antenitas cerradas para ponernos de acuerdo con el que está al frente, con el que está al lado, y también para poder abrir el diálogo y poder abrir otros temas que son importantes, que es como lo que nos llega desde la gente que camina con la tierra desde los pueblos indígenas. Solo como que desde ahí se nos permite o se abren como las posibilidades de ciertos valores. Ya aprovechando que puedo hablar, me sumo también como al contexto como de Chile respecto al medio ambiente, y yo me alegro gigantescamente, me emociona que se junte por fin la tierra y las mujeres, que se hagan movimientos sociales desde la opresión de la tierra como territorio y de las mujeres como cuerpo también. Y que las fuerzas de las mujeres en su propia ciclicidad y en su propia fuerza orgánica en comunión con la tierra se levante como una fuerza que no solo se exprese desde las cosmovisiones indígenas, sino que también las mujeres y los movimientos socioambientales y territoriales se vayan como empañando de esa energía tierra finalmente, de esa energía receptiva, de esa energía de cuidado. Y desde ahí como lo importante del diálogo y como de los tecnicismos, sino que tiene también que ver con que el valor finalmente, lo que todos buscamos es cuidar, es proteger, es no más daño, no más daño, no más destrucción, no más explotación, es demasiado violento, es demasiado violento. Y las lógicas de las participaciones también muchas veces se permean, ¿no? Por todos, no me excluyo. La lógica de la violencia también al momento de dialogar, de llegar a acuerdos, de hacer como estas trampas y estas pillas, como demostrar las cosas cuando ya están cocinadas, cuando ya están listas, o demostrar las cosas, presentarlas a las comunidades cuando con tecnicismos o con medios, o ahora que estamos en pandemia, con medios gráficos que no todo el mundo tiene acceso a internet. O sea, yo estoy en un lugar poblado, no vivo en el campo. No tengo internet porque llegó mucha gente de vacaciones y colapsaron las redes. Pero es difícil, ya llevamos 2 años de pandemia y las participaciones son todas online. Entonces los procesos también se van desvinculando de los territorios y de la gente y de las formas de vida más sencillas, que no tienen acceso a las tecnologías y a los medios. Y donde también los valores más sencillos del cuidado, de algo que quizás no es finalmente es algo simple, pero es lo esencial y en el fondo creo que es como hacia dónde debiéramos caminar, al cuidado, al romper como los círculos de violencia y las formas como de imponer las soluciones como si fuéramos eh, no sé, como que tuviéramos todas las respuestas, como que los profesionales de las diferentes áreas tuviéramos todas las respuestas. Y en la gente de sus territorios, de sus comunidades, de sus barrios, incluso las que tienen todo el derecho de decidir para bien o para mal, van a hacer. Eso yo creo que quizás no son las mejores decisiones técnicas, pero son las mejores decisiones por fuerza, autonomía y gobernanza. Eso.
de momento. Ya me voy a desconectar porque si no, no los voy a escuchar. Ok. Sí, oye, muchas gracias, Ira, por tremendas claves que nos da para poder interpretar, digamos, este fenómeno de lo comunitario, de lo socioambiental. Y aprovecho de un poco seguir el hilo conductor que nos planteó la Ira en su reflexión, Andrés, porque lo que yo veo acá es que para poder entender estos conflictos que los cuales se están en permanente tensión, un conflicto no resuelto, está por un lado esta lógica de entenderlo en una clave dialéctica, ¿cierto? Una lógica de la opresión y que trasciende, evidentemente, como lo plantea Margarita, ¿cierto? Más allá de las lógicas estructurales de existencia, sino que también desde ciertos sujetos o sujetas, ¿cierto?, que están oprimidos históricamente. Eso por un lado. Y lo segundo, que tiene que ver justamente con la participación propiamente tal. Y ahí, Andrés, me gustaría tu perspectiva a partir de la psicología comunitaria, la psicología social, ¿cierto?, de la cual hemos participado incipientemente, pero ver justamente cómo esta tecnificación excesiva para la realización de proyectos sociales está tensionada en lo que diría Marisela Montenegro, por un lado, la participación dirigida, lo que tú señalas, ¿cierto?, de manera gráfica de arriba hacia abajo, es decir, desde lo técnico hacia el pueblo, por decirlo de alguna manera, pero por otra, en desmedro de las de las intervenciones participativas, que justamente cobra relevancia los sujetos, actores y actrices de la propia comunidad. Sí, bueno, en base a eso, yo creo que lo dividiría como, o lo podría fragmentar en algunos espacios. Por ejemplo, primero tiene que ver como bien decía Margarita, el tema de las perspectivas, de las cosmovisiones, si vamos a llamarles también de esa manera, de las perspectivas de cómo se entiende un problema y se entiende la solución de este problema. Otro eje también creo yo que tiene que ver con el tema como de la descentralización la descentralización de la mente que idea el proyecto. Me explico. Por ejemplo, como cuando llega ahí un proyecto que ya está cocinado, como lo refería la compañera hace poquito, lo que genera también es que cuando un proyecto no surge desde abajo hacia arriba, lo que genera también es una disonancia. Me explico. Es que la gente tampoco se siente tan parte de ese proyecto. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo se toma como algo impuesto. Habitualmente se suelen dar soluciones a cosas técnicas más que al sentir, si se puede definir como aproximándolo un poco más como la psicología comunitaria, como de este sentir colectivo. Y eso, a mi parecer, es muy importante de dónde se posiciona el proyecto social y de cómo también se entiende. Porque claro, cuando viene desde una lógica dirigida, la gente no se siente parte. Yo tampoco me sentiría parte también como vecino de acá si alguien viene y me dice, mira, vamos a hacer esto porque creemos que es lo mejor. Pero a nadie le preguntaron, como que nunca hay que olvidar ese viejo, no sé si te lo has dicho metáfora, que la gente siempre sabe de dónde le pica. Todos sabemos dónde nos pica para rascarnos, entonces en ese caso, claro, la gente también lo sabe. De hecho, incluso solamente como para colocarlo a modo de experiencia, recuerdo que en este proyecto una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención era que cuando se daban estas instancias de participación, uno podía escuchar las ideas de organizaciones de base que estaban en estos territorios, y por dar solamente un ejemplo, si un proyecto costaba 10 millones, estas personas de esta ONG, de estos espacios, eran capaces de hacerlo a un menor costo, con mayor durabilidad y con mayor participación para todos también, con acceso, con otras formas también, como decía Margarita, de poder entender de poder entender la naturaleza y conectar con ella, porque también eso es muy interesante, y con esto termino, de que ese punto de cómo conectamos, que igual tiene que ver de cómo llega. Una forma es cómo el proyecto de arriba va a entender de cómo es conectar con la naturaleza, y cómo lo entiendo yo como habitante de un territorio, cómo quiero conectar con la naturaleza. Entonces yo creo que ahí igual hay un punto de mucha tensión entre este aspecto centralizado de lo que es el desarrollo y este otro aspecto que al fin y al cabo que no se toma mucho en cuenta, que como decía Leita, es como la gente sabe la gente sabe, tiene conocimiento, hay un conocimiento ancestral ahí, que es mucho más acabado y que lleva mucho más tiempo que el académico, y sobre todo con un conocimiento contextual y cotidiano, que no creo yo que no hay valor más importante de conocimiento que el conocimiento cotidiano de un sector. Pues sí, yo habito ahí, sé en teoría lo que sucede ahí. Eso fue mi intervención.
Súper. Al respecto, Luna, aprovecho de preguntarte, ¿cómo convive este espacio de lo técnico por una parte, cierto desarrollo de políticas públicas, sociales, etcétera, con el mundo de los saberes contextuales, de las necesidades sentidas de la población, y aprovechando que tú te desarrollas en un espacio académico, y el mundo de la teoría, el mundo academicista? ¿Cómo conviven estos tres frentes? ¿Cómo lo visualizas tú? ¿O cuáles son, más bien dicho, cierto, para no ser tan tajante, cuáles son los desafíos que hoy día están a la palestra? Sí, bueno, un poco como escuchando lo que decía la Margarita y el Andrés, como que siento que, claro, pues que en algunos casos es como estos procesos participativos son un poco más, no sé si virtuales, pero no son tan efectivos de alguna manera. Y entonces el desafío está en em, quizá ponerle más recursos, no solamente quizás monetarios, sino como de procesos de tiempo a estos procesos participativos, porque claramente cuando un proyecto de diseño o de desarrollo incluye un proceso participativo, el proceso eh, participativo hace que los tiempos sean distintos. Eh, pero el proceso participativo encuentro que es esencial para un proyecto. Eh, entonces también ahí el desafío está para los cuerpos técnicos o las consultoras de cómo hacer un proceso más efectivo que permita que haya participación, que permita que haya una más compromiso quizá también de los participantes, que haya una participación mayor también, porque siento que en muchos procesos participativos se convoca a gran parte de la comunidad, pero son unos pocos los que participan y entonces no necesariamente esa respuesta que se da en participación es representativa de lo que la gente quiere. Ahora, lo que decía la Margarita también, en muchos casos sí, la gente sabe lo que quiere, y está conectada con eso, ¿no? Eh, pero entonces el desafío más grande yo creo es cómo ser efectivo, cómo lograr una participación real, una participación, no sé si masiva, pero de más personas, de más individuos de la comunidad, para que esta comunidad pueda expresar sus necesidades, expresar sus requerimientos, expresar eh, lo que ellos buscan, sus necesidades sentidas, como dices tú. Eh, como que siento que es súper importante escuchar a las comunidades, eh, pero aunque a veces se les da la voz, a veces las comunidades no participan. Eh, y entonces el desafío es cómo lograr mayor participación, cómo hacer que el proyecto de alguna manera refleje lo que la gente quiere, pero de alguna manera también hay que hacer que lo que la gente busca, lo que la gente quiere, lo que la gente sueña, también hay que combinarlo con cómo lo ejecuto, ¿no? Entonces ahí está como la labor importante del consultor o del especialista o del técnico, eh, de cómo aterrizar todos esos deseos. Entonces creo que esos son como elementos importantes, ¿no? Como de que el proceso sea un proceso transparente también, sea un proceso que le dé herramientas a las personas, que sea un proceso eh, que en el fondo refleje lo que la gente quiere, pero claramente como aterrizarlo de una manera adecuada, real, gestionable, eh, que tenga cierta como temporalidad, que se pueda ver hacia el futuro. eh, Eso, algunas cositas importantes. La Margarita, quizá ahí. ¿Quién nos escucha, la Margarita, o no? ¿Sí me escuchan? Sí, Señal, señal. Yo creo que igual siempre hay que hacer mucho la diferencia entre los contextos urbanos y los contextos rurales, porque la vida urbana es diferente de los tiempos y de cómo se vive
en las zonas rurales. Y, y ahí también es cuando uno ve la injusticia, pues, como son en las zonas rurales, no son, hay otro tipo de injusticias en las ciudades, pero como hay mayores valores ambientales o de patrimonio natural en los contextos rurales o de áreas más silvestres, las comunidades también son menos, los grupos son menos significativos, son unos cuantos, muchas veces voz eh, social o social que se levantan de los territorios que están en conflicto son tan significativos. Y hoy en día la tecnología ha permitido armar redes, armar alianzas, armar movimientos en diferentes regiones del país ligados como a... Sí, claro, pues los desafíos, como dice la Luna, tienen que ver, claro, por una parte, desde un lado, es cómo hacemos participar después de que llevamos años de historia de participaciones nefastas y donde en el fondo hay una desconfianza general y cuando aparecen los servicios públicos ya la gente capta sachora, por decirlo. Va muy al choque todo, no hay confianza, está roto eso. Siempre se intuye que hay algo raro, que viene más por abajo, y eso no es que la gente se lo invente, eso porque hay un historial de hacer las cosas muy, muy mal respecto al trabajo con las comunidades. Se las engaña, o sea, a las comunidades en general es muy maltrato respecto a la comunicación de los proyectos, lo que se quiere hacer, las transparencias, se prometen cosas que después no se cumplen. Entonces, eso obviamente genera desconfianza. ¿Y para qué hablar de la presión y de la vulneración y del riesgo que existe para la gente que son voceros de movimiento? Hombres, mujeres aún más, y en toda Latinoamérica, las zonas de conflicto, intereses como extractivistas, las muertes, las tasas de muerte que hay de los dirigentes es súper alta. En Chile como que no tenemos tanto registro, pero hay casos cada vez más. Se desaparece a la gente, se la suicida, les queman los autos, las amenazan de muerte, amenazan a las familias. O sea, cualquier área que se genere, en cualquier comunidad, cuando llega un proyecto ya se genera una tensión y un área de conflicto gigante. Y desde ahí debiéramos como sociedad, creo yo, no solo como entre el Estado y las comunidades que están como beneficiadas como por los proyectos, sino todos como sociedades organizarnos también en cuidarnos a nosotros, como cuando nos vemos en estas situaciones. Porque no puede ser que los dirigentes estén amenazados de muerte. No puede ser, es un derecho, es un derecho universal. Entonces, hay muchos conflictos y hay mucho interés, y no es solo que se atente contra la especie o contra el paisaje o contra el recurso, se atenta contra la vida en todas sus formas y también contra las personas que la defienden. Y eso es creo yo que es la base. No, conservar el medio ambiente hoy es peligroso. O sea, y en otros lugares la gente que está protegiendo, no sé, al último rinoceronte, eh, es, es, es fuerte. Claro, ¿y para qué hablar de ahí, como dice la Marce, de lo que pasa en el cajón del Maipo? O sea, la gente está un piño de trabajadores, obreros o gente que están desarrollando los proyectos con otras lógicas eh, a imponer finalmente formas, medios, recursos y a romper y a destruir. Y eso genera una vulneración gigantesca. Y se rompen las confianzas, se rompen los vínculos también, los vínculos entre las propias localidades, y se juega con las necesidades y con las comunidades que están en el fondo empobrecidas en este país, o en este mundo capitalista y muy desigual. Entonces, si tú estás en un contexto vulnerable en cuanto a tu situación económica, necesitas plata, necesitas recursos, y te ofrecen, yo no sé, no sé cómo juzgarlo, pero sí sé
mucho desde ahí. Y eso en el fondo es lo que va rompiendo también las comunidades. Dicen por ahí, divide y vencerás. Entonces es como el cuidarnos, vuelvo al cuidado, al cómo nos cuidamos también y cómo nos podemos eh, proteger como comunidades, como vecinos, en el tomar una postura. Y eso, como dice la Luna, lleva un pulso de tiempo y de diálogo y de discusión y de aunar lento, es lento, no son procesos rápidos. Y todas estas plata y los recursos tienen que ser mucho más inmediatos. La velocidad en la que se hacen los proyectos es gigante. Y se compensa las lucas de la inversión, lo digo también desde otros lugares que más, proyectos para localidades chiquititas, para hacer una plaza, una cantidad de plata gigantesca, para hacer una plaza de una localidad sencilla que no quiere una playa o una plaza de super lujo para su, para su lugar. Quieren la plaza que tenían siempre con los escaños de madera porque son más calentitos. No quieren el super asiento de hormigón antivandálico porque en su pueblo no roban. Entonces hay lógicas que vienen desde otros lados y que son violentas y que en el fondo volvemos al mismo sistema de que con las lucas y con la cantidad de inversión se puede compensar muchos valores como intangibles. Y desde ahí siempre prima más lo tangible versus lo intangible, que finalmente es lo que tiene más valores, como el alma de lo tangible. Eh, Eso, y que en el fondo las lucas compensan las malas decisiones y en el fondo el cómo las planificaciones a todas sus escalas, me atrevería a decir, no dialogan con el territorio y las comunidades. Entonces se compensan con muchas lucas, con proyectos muy grandes, muy altas inversiones, cuando finalmente, como decía el Andrés, cuando se genera el diálogo y se puede levantar y se puede conversar desde la misma gente cómo se puede solucionar, lo puedes hacer con un tercio de la plata. No se necesita ser tan ostentoso ni hacer los megaproyectos cuando en verdad probablemente lo puedes resolver con mucho menos inversión y generar a la gente también diálogo entre sí. Si igual venimos de post dictadura, o sea, todavía estamos separados, todavía hay miedo y mucha reticencia respecto a lo común. Entonces las comunidades y los barrios y los vecinos también muchas veces se articulan cuando llegan los proyectos, las inversiones, para bien o para mal, nos ponemos de un lado o del otro. Eso. Sin duda, hay temas que se tocaron que son bastante sensibles, que son temas bastante complejos, ¿cierto? El tema de un país como el nuestro, que está sujeto a un Estado de Derecho, justamente muchas veces pone en vilo, digamos, la vida de los dirigentes. Y esta última semana se han visto expresados fuertemente, y no solamente ahora. Podemos ver también con lo que pasa en Gualmapu, podemos ver con lo que pasa en Quintero, Puchuncaví, en el norte, en Antofagasta, etcétera. Y ha sido un sinfín de temas bastante sensibles, ¿cierto? Que uno esperaría que en un Estado de Derecho esas cosas no ocurriesen. Sin embargo, en contrapartida podemos tener un dejo de esperanza, ¿por qué no?, con estos procesos constituyentes que se están desarrollando, que nos proponen ciertos pasajes de esperanza, digamos, para lo que se está, para un tejido social que está un tanto roto, ¿cierto? Está dañado, está una cohesión social que está bastante mermada. Voy a pasar, obviamente, a leer algunos comentarios que se están estableciendo. Aprovecho de saludar a todos los que se han unido esta noche de invierno. Isabel Goich dice: la presión de los entes económicos tiende a generar una presión tal que la población tal que por cansancio termina ganando. Hoy el organizarse es clave para disminuir dicho impacto, y ese cansancio es el combustible para la organización tanto urbano como rural. Ahí nuevamente abordamos ese tema justamente que señala en este caso Isabel, que lo abordó Ita, de la diferenciación justamente de las necesidades tanto de lo urbano y lo rural, como también los impactos económicos que están superpuestos muchas veces a los propios intereses de las propias comunidades. No sé si al respecto te gustaría señalar algo, Luna. Eh, Creo que lo que dice la Isabel igual es súper importante,
Existe, bueno, algo que tú comentabas al principio, como el tema del capitalismo, el desarrollo, pero también es súper importante entonces dar herramientas a las comunidades eh, y que en el fondo propiciar la organización, propiciar el trabajo comunitario, propiciar las intervenciones y Claro. las iniciativas desde las bases. Creo que eso igual es algo como bien clave. Sí, sin lugar a dudas. Bien, ya llevamos más de una hora, según mi reloj, digamos, en este live. Aprovechamos de agradecer, por supuesto, a todos quienes se han conectado durante el transcurso de esta conversación y agradecer, ¿cierto, Andrés? Por supuesto, a tanto Margarita como Luna por su tiempo, por el profesionalismo. Nos sentimos honrados y privilegiados también de haber podido trabajar junto a ustedes en temáticas que se desarrollan en el ámbito ambiental. Sin lugar a duda, es un puntapié en el cual se está desarrollando, no desde ahora, sino que hace muchísimo tiempo y que hoy día está logrando cierta visibilidad en la población, en el cual esperamos que así se desarrolle. Estamos viendo tiempos de alto vuelo, de alto impacto, donde se están catalizando diversos procesos, así que esperamos que obviamente puedan llegar a buen puerto. Y sin lugar a dudas, como lo plantea Isabel y como se ha desarrollado en esta conversación, la participación es clave. Así que agradecerte, Luna, agradecer a todos quienes han participado. Comentarles que este live va a quedar en nuestro Instagram de la consultora, que es Encuentro Consultores, así que lo van a poder revivir, así como también en nuestra página web, ya que es www.encuentroconsultores.cl. Así que todos cordialmente invitados para que nos puedan seguir, para que puedan revivir este encuentro. Obviamente ahí también nos pueden dejar sus comentarios, opiniones. Y la idea obviamente es también propiciar este tipo de espacio, porque en sociedades como las nuestras, justamente hablando de este tejido social un tanto mermado, lo que falta es diálogo, es poder escucharnos, ¿cierto? Es poder proponer también alternativas al respecto. Así que, sin más, tanto a la Margarita que nos está escuchando del otro lado, ¿cierto? Y por supuesto, Luna, agradecerte tu tiempo, tu espacio, tu profesionalismo y dedicación. Andrés. Sí, de igual manera agradecer a las ambas chiquillas que pudieron participar y nos convidaron su tiempo y su conocimiento, igual que eso siempre se agradece bastante cuando uno conversa con personas que saben del tema y tienen una postura igual similar a la de uno. Y nada, también agradecer a la gente que se conectó y que estén atentos igual porque estos conversatorios igual en teoría van a seguir y la idea es que igual sigamos trayendo a personas para que nos puedan contar su experiencia de trabajo y vamos a ir tocando distintos tópicos. Así que si alguien igual quiere participar con algún tema, bienvenido también. En este caso, lo dejo ahí abierto. Bueno, Buenísimo. Pero eso, muchas gracias, Luna y Margarita, ahí que nos están escuchando. Sí, gracias por la invitación. Me parece que, como dice Ignacio, es súper importante poner estos temas sobre la mesa, hablar de participación, hablar de temas socioambientales. Está ahora, bueno, es el momento de hablar. Quizás hubiera sido buenísimo que estos procesos más participativos empezaran desde antes, como en el país, pero aún es tiempo. Así que buenísimo poder hablar de estos temas. Muchas gracias por la invitación. no, los agradecimientos son para ti, Luna. Muchísimas gracias. Y bueno, espero que tengan una buena noche. A seguir cuidándose, estamos en proceso de crisis sanitaria todavía, esto continúa. Así que nada, un abrazo afectuoso y fraterno a todos los que se conectaron y ya nos vamos a encontrar en una próxima oportunidad. Así que un abrazo grande a todos y todas. Que estén muy bien, cuídense. Chao Luna, chao Andrés, chao Margarita que está al otro lado. Chao Carlos también. Muchas gracias por estar. Chao. Chao, chao.